La Asociación Branco Rojo ha estado durante todo este mes llevando a cabo todos los miércoles una conferencia, y ahora el ingeniero César nos va a hacer el favor de hablar sobre las adecuaciones de mi operación ganadera ante las actuales condiciones del país. Un tema, la verdad, importante, ya que pues todo ha cambiado en el México que hoy estamos viviendo. Se manejan las cosas diferentes y hay que adecuarnos y es muy importante la opinión del ingeniero César como visor y asesor a nivel nacional e internacional de las diferentes políticas pecuarias que se están manejando. Ingeniero César, gracias, seas bienvenido. Gracias. Señores, pues buenas tardes. Vamos a dar esta plática y primero quiero comentarles más o menos cómo la voy a llevar. Voy a empezar a explicar algo de la ganadería, qué necesitamos para que sea negocio, cómo podemos hacer o qué necesitamos hacer para que la ganadería sea negocio. Vamos a hablar algo de ganado de registro y también algo de ganado comercial. Posiblemente las personas que estén aquí principalmente estén involucradas en ganado de registro, pero todos los productores de registro en un momento dado somos productores de ganado comercial, porque todas las vacas, por muy buen registro que tengan y por muy buen semental que pongamos, hay animales que definitivamente no salen para venderlos como registro, y menos ahorita que la situación está muy cambiante. Ahorita no hay exposiciones, no hay ventas, no hay reuniones de ganaderos, y todos teníamos una cantidad de sementales listos para la venta o preparados para la venta, y no los hemos vendido y necesitamos ver cómo los podemos realizar. Entonces es parte de lo que quiero tocar aquí también, y de que sepamos que no todos los animales, aunque la mamá y el papá sean de registro, inclusive de inseminación artificial y o de transferencia de embriones, no necesariamente da el tipo para poderlo manejar. Entonces aquí empezamos ya. He aprendido tanto de mis errores que estoy pensando hacer unos pocos más. Esto no es más que la manera de que tenemos nosotros que estar aprendiendo y modificando lo que estamos haciendo día con día. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Cómo estábamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la situación? Aquí estamos viendo que en 1950 teníamos un 30% de la población era urbana y menos era la población rural, un 70%. En el 2015 teníamos a nivel mundial un 54% de la población urbana y un 46% de la población rural. Entonces, aquí nos dicen que estamos esperando que para el 2050 seamos 9 billones de habitantes de este querido planeta. ¿Y qué sucede? Pues vamos a estar todos amontonados. ¿Y habrá comida para todos? ¿O de dónde vamos a obtener nosotros el alimento que requerimos? Ok, bueno, pues entonces se estima que para el 2050 la población urbana sea de 6.3 millones, o sea, 6,000 millones, 6,300 millones de habitantes en zonas urbanas, o sea, un 30% en zonas rurales. Y en el 2030 la clase media se va a duplicar a 4.9 billones. ¿Eso qué nos dice? Que la clase media va a empezar a comer, tiene más ingresos, va a comer carne, va a comer productos de un mayor valor agregado o de un mayor valor en el mercado. Entonces, nuestro producto, la carne, en ese renglón está. Entonces, también tenemos un problema muy importante, que es el agua. En el 2012, el 50% más de alimentos vamos a necesitar que los que había en el 2012. El 45% más de energía eléctrica, y ahorita que nos están diciendo que no va a haber energía eólica o solar, de paneles solares, va a estar complicadito eso,
y vamos a necesitar un 30% más de agua. Entonces necesitamos estar conscientes de que esa situación está pasando en el mundo. Entonces la manera como trabajamos y vivimos ha cambiado, y más desde estos últimos 5 meses o 6 meses de esta famosa pandemia. Asociaciones para cerrar nuevos negocios, también está cambiando los nuevos negocios, las nuevas maneras de manejar las empresas y también de manejar nuestras operaciones agropecuarias. También para el sector podemos esperar una innovación. Entonces, el papel de los profesionales de todo el mundo está cambiando. ¿Qué debemos hacer nosotros, los productores, para adaptarnos a estos cambios? Nuestras empresas ganaderas, pues tenemos que la administración, el bienestar animal, la nutrición animal, el manejo, la sanidad, la reproducción y la genética que estamos llevando. Esos son uno de los factores importantes, pero ¿qué nos falta? Bueno, pues nos falta el crédito y el manejo del mercado y la comercialización para que esto sea rentable. Entonces necesitamos contar con esos aspectos fundamentales para la actividad pecuaria que manejamos. También, ¿cómo podemos adaptarnos o iniciar? O sea, ahorita estoy en un problema, no tengo suficientes ingresos, los insumos aumentaron, el diésel aumentó, el alimento de los animales aumentó, mis vacas no están pariendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo manejo mi empresa para lograr que esto pueda ser negocio? Bueno, pues primero que todo necesitamos ver que las empresas o los ranchos son empresas. Muchos tienen el rancho como inversión patrimonial, y esa fue una plática que di en la mañana. Mucho de esto es inversión patrimonial y inversión de riesgo. Inversión patrimonial es cuando tenemos una inversión porque nos sobra dinero, etcétera, y podemos nosotros en un momento dado tener una finca, un rancho, una quinta, que no sea o que no tenga la productividad suficiente para ser autofinanciable. Entonces, los grandes ranchos o los ranchos requieren ser empresas productoras de pasto. ¿Por qué de pasto? Porque eso lo convertimos nosotros en kilos de carne. Entonces, si no tenemos suficiente pasto, no vamos a poder tener suficientes kilos de carne para llegar al punto de equilibrio de nuestra explotación. Por lo que se requiere tener también una misión de la empresa, así como una visión de la operación. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para saber qué, cómo y para qué voy a hacer todas estas mejoras. Porque necesitamos llevar datos, llevar información, porque lo ha dicho mucha gente, para mejorar se requiere medir. Lo que no se mide difícilmente se puede seleccionar. Entonces necesitamos entrar en estos procesos. Las asociaciones de registro son organizaciones muy importantes que nos están obligando: peso al nacer, peso al destete, peso al año, diferencias esperadas de progenie, etcétera. Toda la información que muchas veces batallamos para sacar, batallamos para tener, pero que la necesitamos. Aquí tenemos también preguntas que nos debemos hacer sobre la explotación ganadera. Necesitamos revisar los objetivos productivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Quién es nuestro cliente? Mi cliente es el ganadero comercial, mi cliente es el ganadero de registro, mi cliente es el engordador. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué ganado quiero producir y por qué? Porque me gusta mucho ese ganado peludo, cuernudo. Espérate, ese es para Escocia, aquí no se da. Entonces no te metas en esos problemas. Aquí se produce un tipo de ganado que se adapta a la región. Bueno, búscale ahí, aunque quieras traerte otro tipo de animales, ¿no? Entonces, el ganado que quiero se adapta a mis condiciones de terreno y de manejo. O sea, hay que ver eso es muy importante, porque si no, voy a estar peleando todo el tiempo y con dolores de cabeza, y no voy a tener la producción para llegar a mi punto de equilibrio. ¿Necesito más kilos por vaca o más kilos por hectárea? Caray, ¿cómo está eso?
Una vaca me puede producir 200 kilos, una vaca de 400, 450 kilos, se supone que debe dar el 50% de su peso en una cría de destete. O quiero sacar más kilos por hectárea, porque a lo mejor traigo vacas de 750 que me van a dar también un becerro de 200, 220 kilos. Ya no me están dando el 50%, me están dando el 40 o el 30%. Hay vacas muy pesadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Vacas adecuadas al terreno y saber cuál es el costo de mi kilo de becerro producido, cuánto me cuesta. Y esto es muy importante, porque ahorita que estamos en condiciones donde el precio está variable, no tenemos clientes, bueno, pues yo sé que si hago una venta de uno de mis animales, por decir, vamos a pensar un animal de registro, al que no le di de comer, al que lo traigo en la pradera, pero que pesa, no sé, 600 kilos, porque no lo pude vender y lo traigo en pradera, ¿qué voy a hacer con él? No hay quien me pague los 40,000 pesos, los 50,000 pesos que quiero. Pero ¿cuánto me cuesta a mí ese kilo? Ah, bueno, pues el kilo ese me viene costando a mí 40 pesos. Desde que nació, lo traigo ahorita, viene costando 40 pesos. Me van a pagar 50, 60 pesos el kilo, porque hubo una subasta la semana pasada donde se vendieron sementales quiliados y pues el vendedor se fue muy contento porque los llevaba en condiciones de campo, pero pues él sabía que le habían costado menos porque su producción había sido en base de ganado comercial, no obstante eran de vacas y de toros de registro. Entonces él se fue muy contento, pero saber que vamos a perder, cuánto vamos a perder o saber cuánto estamos ganando. Eso es muy importante cuando tenemos el análisis del costo del becerro. ¿Cuánto me cuesta alimentar al día o al año una unidad animal? Ahorita estamos conscientes de que hay gente que está rentando ranchos, gente que tenía ranchos grandes, que vendieron el ganado, que el señor se retiró del negocio, falleció, etcétera, y la señora o los hijos están rentando los ranchos entre 8 y 10 pesos la vaca. Perfecto, bueno, pues ya sé que esa vaca que estoy pagando, para hacer un número fácil, 10 pesos por 365 me está costando 3,650 pesos al año, más la sal, las medicinas, etcétera. Bueno, entonces ya sé cuál es el costo. Entonces también cuál es el costo de que una vaca pierda un calor o un ciclo. ¿Cuánto me cuesta que esta vaca no se preñó, que tuvo un intervalo de partos de 6 meses, de 5 meses o de 12 meses? Esa vaca estuvo comiendo, porque ya estamos viendo aquí que nos está costando 3,000 pesos al año, y resultó que no me dio una cría. Entonces la que sí me dio una cría está pagando renta del terreno de la otra. ¿Eso está bien o está mal? Pues obviamente está mal. Necesitamos desechar las vacas, nos quitamos la mano del corazón y el amor de la vaca bonita que yo tenía y vámonos al rastro. ¿Por qué? Porque me estás costando y no me estás dando dinero. Entonces necesito conocer el punto de equilibrio económico del rancho. ¿Gano o pierdo dinero en el rancho? ¿Mi negocio es ganadería o bienes raíces? Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, bienes raíces, porque el rancho, pues yo lo compré en 3,000 pesos hectárea y resulta que ahorita vale 20,000 pesos hectárea. Ah, pues entonces el negocio fue de bienes raíces. Pues sí, pero mientras jugaste al ganadero. ¿Por qué? Porque traías dinero patrimonial, que era lo que estaba hablando hace un rato. O sea, no es capital de riesgo, es capital patrimonial. A mí me sobraba ese $1,000,000 o esos $2,000,000 y los invertí en esa tierra. Y entonces, pues ahí voy, me divierto, juego al vaquero y ahí me la paso. Entonces, no pidas una alta rentabilidad porque no le estás haciendo el trabajo completo para tener una alta rentabilidad. Una, porque no tienes el volumen, otra, porque no tienes la eficiencia. Pero de todas maneras, en bienes raíces, traigo tiempo también en esto, entre 5 y 7% aumenta el precio de los terrenos año con año. Y si no hagan la cuenta, si han comprado un terreno últimamente y si compraron un terreno hace 10 años en la misma zona, vean más o menos cuál es la diferencia y saquen ahí el factor del incremento o de la rentabilidad que tuvo ese terreno con ustedes. Puntos que debemos de considerar para tener una ganadería eficiente. Capacidad de carga del predio. ¿Cuántos animales o cuántas unidades animal puedo tener?
el tipo de ganado y su relación con la unidad animal. Puedo tener vacas, sí, una vaca es una unidad animal, sí, pero tienes vacas de 800 kilos, eso ya no es una unidad animal. Una unidad animal es una vaca de 420, 450 kilos con su cría por un lado. Ah, bueno, y siempre y cuando la cría esté mamando y no coma. Ya cuando coma ya le vas a dar un 0.3, un 0.5 o un 0.7 de unidad animal. Épocas o temporadas de falta de pasto y agua para beber. ¿Qué voy a hacer? Tengo que considerar todo eso. ¿Tengo suficiente pradera, pastura o algo de reserva o no tengo? Porque dejó de llover y acarrear agua. Ah, caray, eso está difícil. Y esto lo vemos aquí en la zona de China, Bravo, todo eso, donde el subsuelo no tiene suficiente agua o agua de calidad. Condición corporal de las vacas durante el año. Una vaca que está en condición corporal 3, 3,5 o 4, no esperemos que tenga un intervalo de partos de 12 o 13 meses. Esa se va a ir a perder un periodo. La fertilidad de las vacas también es muy importante. La relación vacas con toro, siempre y cuando tengamos los toros con prueba de fertilidad. Muchos ganaderos no hacen la prueba de fertilidad a sus toros. Y hay estudios que dicen que el 20% de los toros que andan trabajando, que supuestamente fueron catalogados como toros fértiles, no lo son. El porcentaje de destetes y el peso al destete que tengo es muy importante. La producción de kilos por hectárea ya lo hemos visto hace rato. Y tenemos un programa sanitario en la operación o esperamos a que se enfermen y a ver cómo las curamos. O sea, necesitamos tener un programa sanitario y que sea, que no sea, prevenir en lugar de lamentar al final, ¿no? Factores que determinan el comportamiento reproductivo de los animales, porque estamos hablando que uno de los puntos más importantes es la reproducción. El clima, el ambiente, la temperatura, la hembra, su reproducción afectada por la temperatura. Cuando hay altas temperaturas, ni metamos el toro ni inseminemos, estamos perdiendo el tiempo aunque estemos suplementando. Los machos, su producción de semen se ve afectado también por la temperatura. Si vamos a meter un toro a empadrar ahorita, junio, julio y agosto, estamos perdidos. No van a funcionar los toros o van a tener un bajo porcentaje. El viento también es muy importante, la humedad relativa, la precipitación que tengamos en la zona, una por exceso, otra por falta, por las dos razones. La radiación solar también es muy importante en los animales, los afecta muy fuerte, sobre todo en la reproducción. La luz, la nubosidad, la presión atmosférica, aunque uno diga cómo le afecta la presión atmosférica, todo los afecta a los animales. Lo que pasa es que no saben decir nada, no los hemos enseñado a hablar todavía, entonces pues no nos pueden decir qué es lo que les está pasando. Pero hay estudios que todo esto los afecta. Aquí estamos viendo un lote de animales abajo de este molino. ¿Dónde están los animales? Nada más 2 andan fuera aquí en la esquina, no sé si se vea el cursor que traigo, y el resto están bajo la sombra. ¿Qué quiere decir? Este es un terreno con una siembra de sorgo, una soca. Entonces, pues los animales tienen que protegerse. ¿Ustedes creen que van a salir a comer con ese calor, con ese sol? Andan buscando el agua, nomás que no está ahí cerca. Este es un terreno agrícola donde hay unos molinos de viento eólicos, ¿no? Como decía el señor por ahí, los abanicos. La adaptabilidad de los animales. Debemos de producir animales que se adapten al medio ambiente o al ecosistema donde va a producir. Hay productores que tratan de cambiar el ecosistema para cierto tipo de animales con resultados negativos. O sea, no podemos cambiar el ecosistema. Es más fácil cambiar el ganado. El sentido común nos dice que es más fácil y más rentable cambiar la vaca a un ambiente que modificar un ambiente para la vaca. Nada más que pues hay gente, y lo hemos visto, lo hemos hecho, hemos batallado, aprendimos de los errores, por eso les puse en un principio que he cometido muchos errores. Nosotros trajimos en una época aquellas vacotas grandotas Simmental de Estados Unidos en los 80 y sorpresa, carísima y nunca parió. Producir animales con bajo costo de mantenimiento, eso es lo que necesitamos hacer.
características genéticas y reproductivas de los animales, son muy importantes. Entonces, la adaptabilidad es básica. En muchas ocasiones se pierde todo el avance genético que hemos obtenido nosotros a través de muchos años, porque avanzar en genética es muy lento. Es muy efectivo, pero es muy lento. Pero con cualquier caso de estos, perdemos nosotros la genética que hayamos mejorado. Y lo peor todavía, con esto perdemos hasta la camiseta. O sea, aquí estamos viendo también que hemos tenido aquí en este país una gran cantidad de problemas con agua y con sequía. ¿Y qué sucede? Que no estamos preparados los ganaderos para la sequía. No lo traigo aquí, pero tengo un mapa de México con estados donde te dice qué estados han estado sobrepastoreados y qué estados están bien manejados en cuanto a sus potreros. Esto es muy interesante y lo que necesitamos es que los ganaderos recapacitemos en el uso de los potreros y que recapacitemos en las condiciones en que estamos produciendo nosotros los animales, porque esto es de lo más triste que hay en el mundo. Entonces, ¿qué? Respecto a la genética, el ganadero debe de estar seguro de qué está buscando y dónde lo puede encontrar. Si no, está perdiendo el tiempo y fácilmente puede ser engañado. O sea, necesitamos saber que la persona que me está vendiendo la genética es realmente un productor que se le puede tener confianza, que está vendiendo bien, que está haciendo bien el trabajo, que tiene buena genética, que es un criadero responsable y respetable para poderle comprar. Porque cuando estamos comprando genética, no estamos comprando animales de 25, 30, 35, 40 mil pesos. Ahorita, por decir un ejemplo, hemos visto dosis de semen de $100, $150 en razas de Brangus rojo, en razas de Charolais, en razas de Cebú, en Brahman hemos visto de $300. En fin, necesitamos tener una buena genética que no es muy económica, que digamos. Entonces, la adaptación del ganado en América Latina es muy importante. Aquí tenemos todos los países de América Latina. En México, así como los países de América Latina, tenemos una gran variedad de climas y topografías donde se adapta muy bien el ganado. Solamente debemos de encontrar la raza o la cruza adecuada a nuestras condiciones de terreno. Entonces, eso es lo importante, no pelearme con el ecosistema, estar trabajando de la mano con el medio ambiente, no estar en contra de él. Entonces, aquí tenemos nosotros varios ecosistemas en México, cálido húmedo, cálido subhúmedo, seco, muy seco, templado, etcétera. ¿En dónde está nuestra propiedad y en dónde estamos trabajando para saber cuál es la manera en que podemos nosotros trabajar de la mano con el ambiente y no en contra? Ahora, nos vamos también al principal problema, que es la reproducción. El estrés ambiental, el estrés calórico es muy importante, afecta el ambiente uterino, pérdida de embriones, infertilidad. Por otro lado, la ingesta de materia, baja la ingesta de materia seca y vamos a llegar bajo en estrógenos y terminamos con infertilidad. Entonces, el estrés calórico es una situación que debemos de realmente tomar en consideración si queremos tener buena reproducción. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que tenemos en reproducción? Monta natural, inseminación artificial, transferencia de embriones, fertilización in vitro, clonación, genética molecular, y no sé qué vaya a salir el año próximo, pero vamos muy rápido en estos cambios, algo más ha de venir, ¿no? Entonces, es importante, punto a considerar en el criadero, en las épocas buenas, así como en las épocas malas, los productores de becerros más rentables son aquellos que tienen un programa de bajo costo o gasto basado en alimentación con pastos, con vacas muy eficientes y de bajo mantenimiento. Ese es el ideal que estamos buscando todos. Vacas que se ajustan a su entorno, así como en las condiciones ambientales. La única manera de producir vacas que se adaptan a su entorno es utilizar toros que fueron producto
de vacas de tamaño moderado, bajo mantenimiento y que se ajustan al entorno donde estamos trabajando o donde lo queremos. Entonces, mientras sigamos usando nosotros toros que fueron producto de vacas talla 5 a 7 o más alto, van a tener un alto mantenimiento y deben de ser mimados para permanecer en buenas condiciones de producción. Y nunca producirás vacas que se ajusten a tu ambiente. Entonces, es importante ver eso. Qué bonito toro, es un toro muy grandote, muy precioso, de muy buena conformación, pero ¿sabes qué? No te va a ayudar. La semana pasada estuve en un criadero de ganado Simmental. Tenía un toro hermosísimo, esta persona. Y le digo, ¿tienes crías de él? Me dijo, no, no lo he usado. Se sale del tamaño de la talla que yo quiero. Ahí lo tengo, está muy bonito, pero yo en mi ganado no lo he usado. Entonces, ¿qué está pensando el señor? El señor está pensando esto, o sea, animales de talla media a moderada con buena productividad. Aquí tenemos nosotros qué es lo que ha pasado, cuántas vacas caben en el mismo terreno. Cuando la vaca pesa 1,400 libras o 700 kilos, son 71 vacas. Cuando pesa 450 kilos, son 100 vacas. Entonces, la misma unidad animal, aquí es 0.7 o 7 y aquí es 1. Entonces, tenemos que cuidar y entender nosotros, como dueños de la finca, dueños del rancho, cuál es el tamaño de nuestras vacas. No las vamos a poner de 1,000 libras porque les vamos a dejar de dar de comer. No, ¿cuál es su tipo ideal? O sea, no se trata de dejarle dar de comer una vaca a que pese 450 cuando pesaba 700. O sea, si la vaca es de 700, la vaca es de 700. ¿Qué tenemos que hacer? Pues meter sementales que no nos den ese tamaño para con esa misma vaca, ella está adaptada a tratar de producir hembras de menor talla y así tener una reposición, pero no tratar de dejar de darles de comer para bajarles el peso. Lo mismo está sucediendo con las canales. Aquí tenemos canales de 1980 a 2015. Y esta semana, fueron 3 libras más pesadas que la semana anterior, las canales. Y 44 libras más pesadas que hace un año. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que ahorita no está saliendo el ganado de los corrales de engorda. No hay ahorita situación para sacrificio de los animales en Estados Unidos. Entonces los animales se tienen que quedar más tiempo en el corral de engorda. Obviamente, si fuera un centenario, pues como quiera lo metíamos en una cajita, pero un animal de estos tiene que seguir comiendo y no le vamos a bajar la calidad para bajarle su tipo de gordura o de canal, ¿no? Entonces necesitamos ver cómo lo acomodamos. Entonces por eso se están yendo más pesadas las canales, pero sin llegar a un punto donde ya no nos estén pagando la calidad que debemos de tener. Entonces es muy importante esto, y ahorita con esta famosa pandemia, con lo que los restaurantes están cerrados, la gente está comiendo menos, entonces necesitamos tener cuidado porque los que tienen engordas, obviamente les está costando más el kilo que están vendiendo, y a lo mejor si se pasan de peso les van a pagar una menor cantidad, les van a castigar esas canales. Y otra cosa que le están castigando también es porque hay mucha sobreoferta. Cuando hay sobreoferta, ¿qué pasa? Baja el precio. Aquí tenemos, este es el tipo de ganado que queremos producir. Pues definitivamente no, pero pues alguien lo produjo y lo mató. ¿Qué piensan los productores? Con el incremento de la mano de obra, costo de la tierra, combustibles e insumos en general, las vacas con mayor talla y peso son menos rentables. El ganadero requiere de un beneficio económico, con animales de menor costo de mantenimiento y que le den una mejor rentabilidad. Vacas eficientes de talla moderada que nunca requieran el apapachamiento y el cuidado excesivo que tenemos que darle a las vacas o a los sementales que no están adaptados al ambiente de nuestra explotación ganadera. Puntos internacionales a favor que se nos presentan. La India cerró sus fronteras de carne. La India es el principal productor de carne del mundo.
nomás que ellos no se la comen, la exportan. Estados Unidos tuvo negociaciones, unas positivas y otras negativas con China, sigue exportando algo de carne. Brasil, con sus problemas sanitarios en las empacadoras, ha puesto menos carne en el mercado. Ahorita el presidente Trump de los Estados Unidos había dicho que no iba a traer carne de ningún país y que es más, que no iba a permitir que los países que le estamos mandando carne, que es México y Canadá, que le estaban mandando becerros, que iba a cancelar las importaciones. El señor, pues es el presidente del país más grande del mundo y la nación más poderosa, pero pues no leyó el Tratado de Libre Comercio. No lo puede hacer. Entonces, vámonos cuidando, pero bueno, hay muchos rumores en el mercado, pero eso no lo puede hacer, o sea, no nos espantemos con esas acciones. 3 o 4 grandes compradores en México fijan el precio. Y vamos a hablar de que el precio debería de estar un 10 o 15% arriba del precio actual que tenemos, pero ¿qué sucede? Pues tenemos una competencia desleal por un ganado que está entrando de Centro y Suramérica. Centroamérica principalmente. Falta de centros de subasta pública e información de precios para libre comercio. Subastas hay en Sonora, en Chihuahua, en Durango, principalmente de ganado comercial, y ahorita aquí hay una en Nuevo León también, en fin, pero son pocas las que hay, no hay mucha información de precios. Sacamos una vez el precio de los que están comprando en Veracruz, de los que están comprando del precio del mercado del ganado en Guadalajara, también tenemos acceso a ese, el de Sonora, el de Tizimín, Yucatán, el de la frontera acá de Chihuahua, en fin, hay varios puntos donde tenemos nosotros información de precios de la carne, pero deberían de ser más fáciles de tener, de conseguir y de entender nosotros para saber qué vamos a hacer. Productores con poco volumen para poder tener un mejor precio en la subasta. O sea, cuando yo tengo 10, 20, 30 animales, pues obviamente va a llegar el señor que trae un tráiler y va a decir, pues te tengo que castigar, porque me costó mucho el diésel, venir para acá, etcétera, y aparte tengo que ganar. Entonces bajan el precio. Poco o deficientes canales de comercialización es lo que tenemos aquí en el país. Y si estamos hablando de ganado de registro, todavía más complicado, porque va a tener que ser en ferias o exposiciones o cuando esté de humor el comprador para hablarnos por teléfono e ir a ver nuestro ganado. ¿Cuál ha sido el precio histórico en los Estados Unidos? Aquí tenemos, todo ha sido altas y bajas. Ahorita estamos en la baja en el 2020, pero al final del día esto se supone que tiene un reapunte en unos 3 o 4 años más. Ahorita les voy a enseñar el Chicago Mercantile Exchange, el precio que tiene para el ganado, que tiene para todo este año y el año próximo. Prácticas de manejo en el hato. Elimina o minimiza las vacas malas productoras. Si te me quedó viendo feo, arrímenle al corral de venta. Maximiza la cosecha de becerros, no necesariamente el peso de estos, sino el número de becerros. Mejora el manejo, suplemento y sanidad de los becerros. ¿Consideras quedarte con los becerros de destete para venderlos a menor precio por kilo? Pues entonces necesitamos saber que los vamos a vender más baratos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vender en el momento adecuado, cuando el animal tiene un mayor valor, al destete. Y si es posible, quitándoselo de la vaca, subiéndolo al camión. Porque si lo vamos a quitar de la vaca y lo vamos a tener ahí 10, 12 días comiendo en un corral, en lugar de aumentar van a bajar de peso, si es que no los enseñamos a comer el cream feeding o cualquier otro producto para que el animal pueda seguir aumentando o manteniendo su peso. Considera otras opciones para que tu dinero se siga moviendo. O sea, si aquí no estás ganando dinero, lo estás perdiendo, vende el becerro y usa en otra situación o en otro negocio tu dinero y no lo dejes ahí que siga perdiendo. ¿Cómo estamos y qué decisiones tomamos?
El precio de los becerros en el 2015-2016, como lo vimos en la gráfica hace rato, fueron muy buenos precios, fue bueno el precio y hasta la fecha ha estado cambiando. Precios bajos de becerros nos dan la oportunidad de incrementar el hato, o sea, no estamos vendiendo, bueno, pues déjame quedarme con las hembras, tengo el espacio, tengo cómo manejarlo, las hembras tienen bajo precio, voy a incrementar el hato de hembras, siempre y cuando tenga yo espacio, porque si no, estoy incrementando mis problemas. ¿Por qué? Porque no voy a tener que darles de comer. Históricamente los ganaderos venden sus vacas cuando están perdiendo dinero. Es el momento peor para vender las vacas. Este comportamiento hace que a la larga el precio del becerro se incremente en el mercado. ¿Por qué? Porque hubo menos hembras productoras. Criadores usualmente invierten sus hatos en mejor genética, mejores prácticas de producción, tecnología, volviéndose más flexibles para adaptarse a las condiciones del mercado. Entonces, aquí es donde tenemos que invertir. El precio del ganado va a estar incierto o poco atractivo en los siguientes años en el mercado, con todos los segmentos. Por muchas razones, depende del consumo del país, depende de las políticas de los diferentes países. Ahorita estamos globalizados, ahorita lo que suceda en China nos repercute, lo que sucede en Brasil nos repercute, en Argentina, al tener este comercio mundial, donde si nosotros, por decir, si Brasil no nos vende a nosotros, pero le vende a China, y nosotros también, bueno, pues entonces Brasil le va a vender más a China. O si Brasil ya no le está vendiendo, bueno, nosotros tenemos ahí un huequito donde podemos entrar. Pero tenemos que estar preparados, porque casi siempre que nos llega una época con un buen beneficio para poder tener un ingreso adicional, resulta que no estábamos preparados. Como cuando subió el precio del maíz, nadie tenía sembrado maíz. Cuando subió el becerro, nadie tenía becerros. Cuando subió la carne, nadie tenía carne. Entonces necesitamos estar preparados. Obviamente no estar perdiendo dinero para estar preparados. Necesitamos adecuar nuestras empresas para estar preparados y estar en los puntos de equilibrio correctos. ¿Qué tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender a leer los animales. ¿Qué me dice ese animal cuando trae el pelo hirsuto, cuando trae la cola levantada, cuando se le ven las costillas, cuando no está rumiando? ¿Qué me dice ese animal? Necesito saberlo leer. Saber leer el terreno. Ya no se ven los rodacacas que andaban antes. Oye, pues es que estamos usando también, estamos acabando con el ecosistema, porque estamos usando otro tipo de químicos que están acabando con lo que mejora nuestro suelo. Los rodacacas, todos lo conocen, son esos escarabajos que andaban moviendo bolitas de tierra, ¿no? Conocer los costos de operación, saber el costo por kilo producido, aunque sea de registro. Si es de registro, yo sé cuánto me cuesta mi kilo, para saber cuál va a ser mi costo de venta o mi punto de equilibrio a la hora de venderlo, y no tratar de encontrarme a alguien que me pague 480,000 pesos por mi toro o por mi vaca, ¿no? ¿Cuántos animales podemos tener en un rancho o la capacidad de carga? Para poder ser ganaderos, primero tenemos que ser agricultores o productores de forraje. Si no tenemos esa condición, no vamos a poderlo hacer. Si queremos ser ganaderos en un rancho donde todos los insumos los tenemos que comprar, mejor nos retiramos. Puntos a considerar. Ya comentamos la capacidad de carga de un rancho, cuántos animales puedo tener, temporada o temporadas de empadre, o hacer una o dos temporadas de empadre, darle una segunda oportunidad a alguna de las vacas. La fertilidad de las vacas, necesitamos la condición física o la condición corporal, debemos de tenerlas de 4,5 a 5 hacia arriba, hasta el 6,5, 7, no pasarnos, porque entonces pierden algo de fertilidad las vacas. La fertilidad de los toros, también la condición corporal de los toros es muy importante, y debemos checar y saber que son toros fértiles. Sanidad al nacimiento y durante el crecimiento. No debemos de perder los animales al nacer o del nacer al destete.
porque ya nos costó los 3,500 pesos de la vaca, más el toro, más todo lo demás. Entonces, aquí necesitamos tener mucho cuidado, porque si perdemos un animal al nacer o al destete, estamos perdiendo mucho dinero. Minerales adecuados, más que no nos damos cuenta porque no hacemos el cheque, pero no nos entró ese dinero ya lo teníamos y no nos entró. Suplementación para un desarrollo correcto de los animales. Necesitamos tener sales minerales, suplementación adecuada cuando sea necesario. Puntos importantes: porcentaje de preñez y destete. Los mejores indicadores de la rentabilidad de una empresa ganadera es el porcentaje de preñez y el porcentaje de destetes. También la condición corporal, esto es determinante para la fertilidad del ganado, tanto el toro como la vaca. La época de empadre, entre muchas otras cosas, sirve para el mantenimiento mejor y la condición corporal a lo largo del año. Saber en qué época vamos a empadrar, cuando no tengamos que darle de comer a la vaca después del parto, sino que el mismo terreno nos esté ayudando en este proceso. El número de potreros, tenemos que tener unas buenas divisiones en los potreros, ser más eficientes en la utilización del pasto y más adecuado el tiempo de descanso para recuperar los mismos. Esto en el caso que no estemos utilizando nosotros sistemas de riego. Periodo de descanso está determinado por la rapidez del crecimiento del zacate o de los pastos, y en base a él se calculan los días de pastoreo, o sea, cuánto tiempo lo voy a pastorear, cuánto tiempo lo voy a dejar descansar para que ese pasto pueda recuperarse de nuevo, ¿no? Los días de potrero, cuántos días debo de meter estos animales en el potrero para que se coman y que tenga un buen rebrote mordido por la segunda vez, ¿no? El sobrepastoreo, consumir de más una planta y defoliarla completamente, se acaban las reservas arriba de la tierra y también minimiza las raíces, entonces batalla mucho para recuperarse un terreno sobrepastoreados y promueve también la invasión de plantas que no son deseables. Errores más comunes en los ganaderos: no dejarse asesorar. Así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi papá y así lo hago yo. Dale, síguele. Ver la ganadería como un hobby o pasatiempo en lugar de una empresa. Por muy pequeña o muy grande que esté, tenemos que verla como empresa, tenemos que verla como negocio, aunque tengamos ahí una alcancía llena de centenarios. Hacer ganadería en tierras no aptas no es posible, señores. Necesitamos que la tierra sea apta para el ganado y que sea apta para la ganadería. En algunos riscos allá en alguna montaña no podemos hacer ganadería. Conocer la vocación o mejor uso de la tierra. Aquí en esto de tierras no aptas, yo salí de la escuela en 1969, me fui a trabajar a un rancho de Tamaulipas. Llegaba una persona: oye, César, ayúdame con mi rancho, estaba en la sierra de Tamaulipas el rancho ese. Total, lo vendió. El otro que lo compró también era conocido: ayúdame a venderlo. Bueno, no menos de 14 manos ha pasado por ese terreno desde 1969, que yo conocí al cliente en esa época, al dueño, hasta ahorita todavía en diciembre lo andaban vendiendo. O sea, ¿qué sucede? Se quisieron meter a hacer ganadería en un terreno que no es apto y gente que no tiene la noción de la ganadería. Entonces también inversionistas, lo único que hicieron fue perder dinero. No conocer la vocación o mejor uso de la tierra. Esa tierra es buena para producir barreta, para producir carbón, etcétera, pero no ganado. Comprar animales cuando no se cuenta con el alimento. Es que me los ofrecieron muy baratos. Y ahí vas y compras aquella jaula de ganado. ¿Y dónde? Aquí les doy unas vacas mientras que se repone mi terreno. Pues nunca se repuso y perdiste todo. Invertir demasiado en infraestructura. Aquellos corrales tubulares de concreto, aquella casa muy grande, en fin, hasta pista aérea. Pues no esperes que la ganadería te pague todo eso, no te lo va a pagar. Es demasiada infraestructura. No se la cargues a las vacas.
desconocer lo que vamos a producir y a quién se lo vamos a vender. Estamos produciendo y no sabemos quién va a ser el cliente. Estoy produciendo animales de 250 kilos. El cliente te lo está pidiendo de 180 a 220. Entonces, ya te pasaste. No, pues que yo los quiero vender de 250. Pues ya no va a ser tu cliente. Vas a tener que buscar otro cliente. ¿A quién le vas a vender? Y manejar una carga excesiva de ganado también son los errores comunes que se cometen en este negocio de la ganadería. Pérdidas en la cosecha de los becerros. Aquí tenemos algunos casos y el porcentaje. Vientres vacíos después del empadre, 17%. Difícilmente se preña el 100%. Muerte perinatal, 6.4%. Calidad de crías al nacimiento al destete, 2.9%. Muerte fetal durante la gestación o abortos, 2.3%. En pocas palabras, no podemos tener bajo estas condiciones, que son las condiciones que nos dice las investigaciones y la información que hay en la literatura revisada, nos dice que el 71% de destete en un momento dado es lo máximo que podemos tener. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, lo que está vacío después del empadre lo palpamos y vámonos a reponer con una vaquilla preñada. Estas muertes perinatales, pues también cuando palpemos vemos que no está preñada y se va. Mortalidad de crías del nacimiento al destete, con un mejor manejo sanitario lo podemos arreglar. Entonces podemos hacer que este 71 suba 80, 85%. Pero hay que trabajar. Pérdidas reproductivas en los hatos de carne. Vientres vacíos después de 3,5 a 4 meses del empadre, 10%. Y el rango es entre el 5 y el 50. Abortos, 1%, del 2 al 10%. Esto nos dice que no estamos manejando bien nuestro ganado. Muertes perinatales en vaquillas de primer parto, 10%, de 5 a 45%, y en vacas, 1%. Muerte de las crías de 2 días al destete, 5% en vaquillas de primer parto y 2% en vacas. Debemos de tener cuidado con estos detalles. Aquí estamos hablando de la crema, señores. La crema, la utilidad del negocio está aquí, no está en otra cosa. Aquí está la utilidad del negocio, en la reproducción. Entonces, ¿qué hacer para una producción eficiente de carne? Primero, manejo general del hato de cría, evaluar los toros antes de la época de monta, revisar la preñez 60 días después de la época de empadre y desechar las vacas vacías para que no sigan comiendo. Y se supone que deben de estar en buena condición corporal. Condición corporal de 5 antes de la monta, mantener limpias las pasturas de parición para que puedan parir bien, no tener problemas con los becerros, y mantener programas de vacunación y control de parásitos todo el año. Estábamos hablando de condición corporal 3, 4, 5 y 6. Nosotros debemos estar entre la 4.5 y la 6. Esto lo puse en dólares para poder tener una mejor noción y que no nos cambien los pesos, porque no sabemos a cómo va a estar. Entre la condición 5 y la condición 6 hay 34 kilos, de igual manera entre la 4 y la 5. Entonces, nosotros tenemos un animal, una vaca, en condición 3, no se va a preñar. Para llevarla a condición 4, nos va a costar de 80 a 100 dólares. Si la tenemos en condición 4, para llevarla a condición 5, nos va a costar otros 80 a 100 dólares. Y si la tenemos en condición 5 y la queremos llevar a condición 6, nos va a costar de 25 a 30 dólares. Entonces, una vaca en condición 3 nos va a costar 200 dólares llevarla a condición 5 para que esa hembra se pueda preñar. Entonces, necesitamos nosotros realmente conocer dónde estamos, si va a ser rentable para la empresa darle estos 200 dólares a esta vaca o desecharla. Entonces, tenemos que conocer números, tenemos que usar la calculadora, tenemos que conocer el peso de nuestros animales y, como dije en un principio, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cuál es el tipo de vaca ideal?
aquella vaca que sin apoyo extra de alimento a lo que la tierra produce, ya sea pradera o potrero, es capaz de producir sin ayuda de ningún tipo de complemento alimenticio y puede parir un becerro a los 24 meses de edad. Estamos hablando tipo ideal. Este es lo óptimo. Cuando está en potreros de excelente calidad forrajera, entre 27 y 36 meses, cuando está en potreros en zonas marginadas. Entonces, si nosotros tenemos un excelente rancho con muy buenos potreros, pues podemos esperar en un periodo que esta hembra nos para sin suplementos en 24 meses, porque tenemos muy buena pradera, muy buena alimentación, la vaca está en muy buena condición. Pero si no es así, de 27 a 36 meses en potreros o zonas más marginadas, o también cuando tenemos otro tipo de influencia de sangre que no sea muy europea en este ganado. Entonces, destetar también un becerro cada año que esté sano y en buenas condiciones de desarrollo y que su peso al destete sea el 50% del peso de la madre o lo más cercano a este. O sea, una vaca de 600 kilos difícilmente nos va a destetar un becerro de 300. Si no le damos mucho creep feeding y mucho alimento, nos va a destetar un becerro de 240, 260 en buenas condiciones de potrero. Bueno, pues lo más cercano que se pueda. Entonces quiere decir que a lo mejor estamos con vacas de mucho peso. Ahorita vamos a ver esos detalles. Entonces, ¿cuál es la vaca ideal? También sigue aquí la explicación de que la vaca no presente problemas de tetas grandes o problemas en la ubre y que tenga que ser ordeñada por un periodo después del parto y que no presente problema de cáncer en los ojos. Esto es en el caso de las razas que tienen ese tipo de problemas. Que sea un animal dócil, con un buen manejo y que lo transmita a sus crías. No debemos olvidar que debe de tener un buen fenotipo de acuerdo a la clase y a la raza que se esté criando, debiendo de ser agradable a la vista del criador y del cliente. Aquí hemos visto donde hablamos de docilidad. Yo he visto vacas que están en un corral, pasa un avión a 33,000 pies de altura, la vaca para la cola y las orejas y está a punto de saltar el corral. Eso definitivamente no es una vaca ideal. Ahora, ya hablamos de las vacas. Vamos a hacer una comparación de un toro con la compra de un taladro. ¿Cómo está esto? Bueno, cuando compras un taladro, en verdad lo que estás comprando son los agujeros que ese taladro va a hacer y no el taladro en sí. Referente a un toro, cuando compras un semental, estás comprando los becerros machos y las hijas que van a quedar de ese toro en los ciclos que los vayas a usar y no el toro en sí. Tú estás comprando lo que va a producir y en el taladro no es el taladro, estás comprando los agujeros que te va a hacer. En pocas palabras, estás comprando la deseabilidad de sus crías y la genética productiva que trae. En realidad, la mayoría de estos rasgos no son evidentes al ojo o evaluación visual. O sea, ¿qué dice esto? Pues que necesitamos asegurarnos de las diferentes paradas de progenie, el historial productivo del padre, de la madre de estos animales y conocer un poco más acerca de ellos. Cada vez más los productores de ganado están tratando de buscar las diferencias paradas de progenie de los animales que están comprando. En un balance precario dentro de los rasgos, que permitan que este toro prospere en tu medio ambiente y que esté autoempadrar vacas bajo tus condiciones y que también posea los rasgos de productividad que quieren en tus progenies, ya sea hembra o macho. Los tiempos de comprar gordo y bonito sin demandar la información productiva están contados o ya terminaron. Hay gente que todavía sigue comprando en esas condiciones, hay otros que ya no compran, ya pasaron de moda ese tipo de compras. La gran mayoría de los rasgos genéticos, que impactan la productividad de tu ganado en el futuro no son evidentes en evaluación visual.
O sea, aquí ya tenemos que nos dan cuál es la eficiencia del animal, cuántos kilos come para poner un kilo de carne, eso es heredable, ya nos están dando las diferentes esperadas de progenie, los porcentajes, en fin, ya necesitamos nosotros tener esa información a la hora que estamos comparando un semental. Entonces, en la compra de un taladro, que te deje mejores agujeros y no un taladro más bonito. Es lo que necesitamos comprar aquí. Un toro que nos dé mejores crías y no un toro que esté muy bonito. Entonces, pues es aquí una comparación valedera, que tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo y no irnos por la apreciación visual únicamente. O sea, la apreciación visual es muy importante, pero la información o que nos puedan proporcionar del comportamiento genético del animal es básica. Técnicas de selección que han sido utilizadas: apreciación visual, pruebas de comportamiento, conversión alimenticia, análisis de las diferentes esperadas de progenie, evaluación de eficiencia alimenticia, calidad de carne, mediciones de ultrasonido del área del ribeye, marmoleo, grasa dorsal, identificación de líneas genéticas para características de importancia, que los sementales élite produzcan hembras de calidad que sirvan de reemplazo para el hato. La semana antepasada tuvimos una plática con un ganadero de Estados Unidos. El señor es criador de vacas comerciales, utiliza toros Charolais y él compraba sus animales basado en las mediciones de ultrasonido y la información que le proporcionaba la asociación sobre las diferencias esperadas de progenie de los animales que iba a comprar. Y el amigo tenía tan claros los números que decía que el toro, cuando usaba un toro bueno, le costaba $7 por becerro. Pero cuando usaba un toro malo, le costaba $26 por becerro. Entonces lo tenía tan claro los números, llevaba tan clara la información, que eso era lo que él sacaba. También el área de ribeye, el marmoleo, lo que le pedía a su cliente, el engordador, y le pagaban un poco más por la calidad que les llevaba, ¿no? Entonces también tenemos genética molecular, marcadores moleculares, ya se están trabajando, no están así en un uso desmedido, pero ya los estamos usando, ya se está manejando el marcador, la genética molecular, sobre todo para los toros de sobresalientes y donde el productor quiere vender animales sobresalientes con este tipo de información. El uso de la genómica para decisiones de más precisión en cruzamientos, seleccionar por características heredables más que por fenotipo, el uso de índices de selección económica, más dinero para el productor. Contamos en la actualidad con mejores herramientas que hace 10 años para aprovecharlas. Vamos a tomar ventaja de esto. Un toro cuenta con el 75% de la genética del hato. Si el toro es el 50% y la vaca es el 50%, sí, pero el toro cubre más vacas. Entonces el toro es más importante. Entonces la presencia genética del toro es del 75%. Beneficio de conocer la genética de toros jóvenes con menor edad y tener cambios más rápidos en nuestra genética también es muy importante. La combinación de información precisa y de calidad con los datos de ADN predice los riesgos en la selección. Entonces, con esta información podemos nosotros realmente mejorar mucho nuestros datos de registro. Entonces, comercialización de ganado de registro. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues obviamente ojalá tengamos todos este tipo de vacas en buenas condiciones, todas pariendo cuates, pues qué bueno. Pero, o también tener un lote de vacas con esta cantidad de crías, pues también sería muy bueno. Pero entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor animal? Tenemos nosotros los comerciales, los multiplicadores y los élite. El mejor animal es aquel que es más útil
o rentable para los criadores en la base de la pirámide. Esto de aquí así es lo que tenemos que ir mejorando. Yo me acuerdo, hace unos 25 años, había mucho ganado corriente, mucho ganado criollo en el país. Se empezaron con el programa de mejoramiento genético, con el canje de sementales, con todo aquello, y todos aquellos animales que eran de muy baja genética o de muy mala condición se fueron mejorando. Y ahorita casi todo el país tiene de mitad a superior la calidad de ganado. Ya difícilmente encontramos animales criollos o de muy mala calidad. La misma estructura piramidal sigue siendo el flujo del germoplasma o el material genético en la forma de los animales vivos, semen, embriones, etc. Acá en la cúspide tenemos los animales superiores o los animales élite. ¿Cuáles son las diferencias entre el criador de ganado comercial y un criador de ganado de registro? Aparte de que tenemos que llevar más pesos, más controles, más información en el ganado de registro, pues en las vacas que estamos buscando, vacas fértiles, tordos fértiles de buena calidad, uso posible de inseminación artificial, tenemos que palpar las hembras, pesos al destete, buenos pesos al destete, venta al destete y buscar el cliente adecuado. Esa es una explotación comercial. En una explotación de registro, vacas fértiles de buena calidad, palpación de hembras, uso de inseminación artificial y transferencia de embriones y o fertilización in vitro, pesos al destete, uso de semen sexado, datos de comportamiento de los toros y de las vacas, datos de las crías, el ADN, necesitamos usar genética más costosa y de mejor calidad, más información requerida y tenemos que preparar nuestros animales para la venta. Entonces tenemos que vender nuestro criadero, vender la información y decir que somos un criadero eficiente y que realmente va a vender confianza en nuestro hato. La transferencia de embriones también es muy importante, es un poco costosa, pero es importante sobre todo cuando no tenemos las herramientas adecuadas. La transferencia, hubo un caso aquí, 2 vacas en 6 meses dieron 700 embriones sexados de varios toros superiores o supremos. Una produjo 30 y la otra 40 embriones por lavado. Estamos hablando de que son excepciones. No quiero menospreciar el sistema de transferencia de embriones o de fertilización in vitro, pero esto es una excepción. Otras 17 a 18 embriones por lavado, el costo por embrión, $450. Ventajas: podemos hacer una ganadería de hermanas completas de calidad superior en un ratito. El costo de la cría son $450 del embrión, 50% de eficiencia, nos cuesta $900. Una receptora nos cuesta aproximadamente $1,000. Total, tenemos $1,900 para tener una preñez de ese embrión. ¿Qué nos falta aquí? Aquí nos falta tener lo que le vamos a dar de mantenimiento a esa vaca, que ya vimos que son 4,000 pesos, 3,000 y pico de pesos, para que nos produzca y nazca el becerro. Entonces aquí estamos hablando también de 2 años para poder tener un becerro al destete. Entonces estas son la situación que tenemos o debemos esperar nosotros en la transferencia de embriones en México. ¿Cómo comercializar? Promover nuestra ganadería con anuncios en revistas o ahora en las redes sociales. Tener los animales siempre con información correcta. Tener buena reputación como criador de ganado. Siempre entregar los animales con registro y prueba de fertilidad. También tener el hato libre, un hato negativo de tuberculosis y brucelosis. Mostrar al cliente que tenemos una ganadería eficiente y apoyar a nuestros clientes. Cuando le vendamos un ejemplar, un toro o unas vaquillas a un criador, 3 o 4 meses después, tener la atención de llamarle por teléfono para ver cómo se le adaptó el animal, cómo le fue, en qué condiciones está. Porque si no, no va a volver ese cliente. O sea, necesitamos
clientes que vuelvan, que tengan la confianza en este criadero de nosotros, si no, no van a volver. Valor de los toros de registro. Un buen semental con datos de comportamiento, con un buen, para un buen productor de becerros comerciales vale 2 veces lo que vale el kilo de becerro al destete. ¿Cómo está eso? Un kilo de becerro al destete está entre 45 y 55 pesos más o menos el día de hoy. Entonces el promedio, vamos a agarrar 50 pesos, 2 veces son 100 pesos el kilo. Un toro de 450 kilos debe de valer 45,000 pesos. Ese es para un toro comercial de buena calidad, con buenos datos de comportamiento. Si el toro es muy pesado y hay que un toro de 700 kilos, pues no nos van a pagar 70,000 pesos, a menos de que sea un toro sobresaliente. Aquí tenemos que hacer algún ajuste en el precio. Para el caso de animales de buena genética con datos de comportamiento, el valor es de 3 a 4 veces en lugar de 2, o sea, vamos a ponerlo en 150 pesos, 450 kilos, 67,500. Y puede llegar hasta 5 veces o más, ya dependiendo de la calidad genética, del criadero de que se trate, de las condiciones en que estemos haciendo la operación, etcétera. Pero esto nos da una idea de a dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Obviamente estos no son de 60,000 pesos, ni de 70, ni de 80. Estos suben a la tarima de la puntita de la cúspide que estábamos hablando ahorita. Valor de las vacas de registro. Para el caso de las vacas es similar, pero en lugar del precio del becerro usamos el precio de la becerra. Entonces vamos a bajar un poco, en lugar de los 30,000 pesos que nos daba 45, pues vamos a andar en, porque la becerra tiene un precio más o menos de 38, 40, vamos a poner 40 pesos, entonces nos va a dar un 30% menos que el precio de los toros, una buena hembra apta o ya para reproducción o ya gestando. Entonces, en el caso de las hembras de muy buena calidad, se venden a un mayor precio porque las hembras de muy buena calidad pueden dar transferencia de embriones, fertilización in vitro, donde nos produce un beneficio económico. Entonces hemos visto en subastas del año pasado y antepasado que hembras de muy buena calidad se vendían a un precio superior al de los machos. ¿Por qué? Porque las iban a usar en fertilización, en trasplante de embriones, y iban a obtener genética de volumen de esa hembra excelente con un buen semental. Aquí tenemos también unas diferentes vaquillas. Aquí tenemos también un muy buen toro Brahman y también una hembra de muy buena calidad Brahman, que es lo que tenemos que estar buscando. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber lo que tiene un animal y cómo debe estar conformado un animal. Aquí tenemos todas estas características que debemos de ver. El largo del animal, el primer tercio, el tercio medio, el tercer tercio, la línea ventral, en fin, los lomos. Necesitamos conocer las características de los animales. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a comprar un animal no nos diga, híjole, ojalá y me salga bueno el toro, o resultó que este era el toro, o dijo, no, mejor no sé si comprar este o comprar este otro. Entonces, definitivamente necesitamos conocer nosotros las características de los animales. Es muy importante, aquí están estas flechitas, este es el esqueleto de un animal. Este ángulo interno aquí de la cadera o el ángulo externo que tenemos aquí es muy importante porque esto nos va a dar la condición de cómo camina un animal y cómo está parado. Aquí tenemos también la clavícula y la condición de si está en un ángulo muy recto, nos va a dar un animal que no se desplace bien. Y aquí tenemos animales, vean cómo está parado, vean cómo está parado. O sea, ¿qué nos dice? Que el ángulo que tiene no es el correcto. Entonces es un animal que no va a estar
bien para la época que lo tengamos que empadrar. Necesitamos estar viendo los animales. Yo me quedo impresionado cuando suben fotografías al Facebook o al Instagram y dice uno, este es un becerro que compré para hacer el semental de mi rancho. Y lo ves y dices, ups, ¿qué pasó con eso? O sea, le faltan 80,007 características, está completamente mal parado, no tiene profundidad, no tiene anchura, le faltan 8,000 características que vimos ahorita en esta figura que les enseñé. O sea, estamos animales que tengan buena profundidad, buena línea del corazón, buena circunferencia, buen largo, buen pecho, piel suelta, en el caso de las razas que sean como la raza del Brangus rojo o el Brangus negro, que tenga un buen desarrollo testicular, en fin, una buena pierna. Aquí nos va a dar los cortes finos, el lomo también. Estos animales, los animales que tienen cruza de europeo y cebuino son un poco más largos en la parte central, que es donde están los cortes finos. En los europeos, la parte delantera es 1/3, la parte media es 1/3 y la parte trasera es 1/3. En este tipo de ganado, la parte media es más larga. Si vemos un Beefmaster, si vemos un Santa Gertrudis, si vemos un Charbray, tienen la parte media más larga que lo que puede tener los otros animales, ¿no? Entonces, tratemos de comprar animales buenos. Y sobre todo, este punto es prioritario, un buen desarrollo testicular. Si no lo tiene y lo tiene en buena posición, adecuado, ni nos metamos. Hay algunos que traen aquí una bolita de peluche que parece una bolita de algodón. Estos ni para nada, ni para sacar criadillas, ¿no? Entonces necesitamos buscar y ponerle mucha atención a esto. Comercialización de ganado para engorda o abasto. Vamos a cambiar un poco de tema. Aquí tenemos, México ha exportado muchos novillos a Estados Unidos desde hace muchos años. Este es más o menos el ganado que se exporta a los Estados Unidos. Debe de llevar una M en esta parte con medidas reglamentarias. Si no la lleva, lo regresan y cuesta el regresarlo. Si la lleva en esta parte de aquí, tampoco sirve, lo regresan y cuesta el regresar los animales. Entonces tenemos que, si nos vamos a meter en la exportación, tenemos que saber cómo hacerle. Ahora, fíjense cómo está la canoa aquí, está llena de alimento. ¿Qué estamos haciendo? Son animales que están en estrés y necesitamos que estén bien comidos con un alimento de calidad, de menos una buena alfalfa, ¿no? Para poder recuperar la dieta y que no tengan tanta merma, ¿no? Entonces aquí tenemos otros animales de muy buena calidad, donde están entrando a la báscula para pesarlos para la exportación. Aquí tenemos animales, aquí tenemos la M, animales tipo 2, aquí tenemos también tipo 2, y tenemos otro lote de ganado para la exportación. ¿Qué es lo que se necesita? Clase 1, becerros de razas europeas, Hereford, Angus, Simmental, Charolais, Limousin, Salers. Razas europeas o cruzas con cebuinas, Santa Gertrudis, Beefmaster, Cimbra, Brangus, Chabray y Swissbu, los consideran nuestros vecinos como clase 2. La clase 3, razas cebuinas y ganado criollo, Indo-Brasil, Brahma, Nelor, Sardo Negro, Gir. Me decía el otro día un amigo, oye, es que yo tengo muy buen ganado cebuino. Pues sí, pero los americanos creen que no tienen la eficiencia y además estás exportando los que no son muy buenos. Ah, no, con esos me quedo. Bueno, por eso no te lo están pagando. Entonces, aquí estamos entrando ya al reporte del 22 de mayo. El 22 de mayo, novillos número 1 y número 2, tipo medio y grande. Aquí tenemos 300 libras, que son 136 kilos. Pagaron a 1.72 la libra. O sea, esto nos da 75, 80 pesos el kilo. 400 libras, 1.62.
500 libras, 1.52, 600 libras, que son 272 kilos, 1.48, y 700 libras también, 1.48, nos da 137 kilos. Entonces, en base a 300 libras, pagaron 1.72, en base a 400, pagaron 1.52, se le bajaron 20 centavos, en base a 500 libras, otros 20 centavos menos, 1.32, aquí 14 centavos menos, 1.18, y 1.8 en base a 700 libras, basándonos en lo que son 300 libras. Entonces ahí tenemos que jugar nosotros con qué nos conviene mandar, becerros livianos o becerros pesados. Ahorita vamos a ver una gráfica donde se conjunta todo esto. Y otro día me preguntaba un amigo, ¿qué pasó? ¿Becerros de 180, de 220? Le dije, como quiera te van a dar 11,000 pesos. El chico te lo pagan más caro, el grande tiene más kilos, y al final del día, entre 10 y 12,000 pesos es lo que te van a pagar por becerro. Tú sabes si lo detienes o no. Novillos 2 y 3, aquí bajó a 1.57, 1.47, 1.37, el de 500 libras, el de 600 igual y el de 700 igual. Aquí lo que bajó fue la calidad. Las vaquillas, aquí tenemos vaquillas 1.34, 1.34, 1.34, y se fueron parejos en 1.34 las 300, 400, 500, 600 y 700 libras. Las vaquillas las castigan mucho. Entonces aquí viene la comparación que publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el 22 de mayo, donde te dice qué está vendiéndose, qué se está vendiendo, que se manejó igual. Los novillos tipo medio y grande, 1 y 2 de 300 a 400 libras, 162 o 1.62 a 1.72 la libra, etcétera, ¿no? Entonces, esta información la tenemos nosotros a disposición en el Internet. Aquí tenemos el resumen. Aquí tenemos 600 libras, que son 136 kilos, entre 756 y 708 dólares por animal. El de 500 libras o 181 kilos, perdón, esto está al revés. El de 300 libras, que son 136 kilos, aquí la línea de arriba está invertida. 300 libras, que son 136 kilos, 600, de 516 a 647. 400 libras, que son 181 kilos, de 700 a 608. Aquí se manejaron los precios por cabeza. En el caso de los de 500 libras, que son 272 kilos, igual de 600 a 731 dólares, y las de 272 kilos, que son de 600 libras, también de 756 a 708 dólares. Entonces, si vemos nosotros el rango, estamos entre 600, 650 dólares y 730 dólares. En ese rango es lo que están pagando por los becerros. Si están muy pesados o muy livianos, ya sabes que en ese rango vas a salir con el pago que te vayan a dar. Aquí tenemos los futuros para Estados Unidos. Aquí tenemos en agosto del 20, estamos viendo que el precio para los futuros, para los becerros, está subiendo aquí 0.67, en septiembre 0.82, en octubre 0.76, o sea, esperamos un ligero incremento en los becerros en los meses que vienen, pero muy ligero, no podemos esperar mucho. Esta es información del mercado de ganado. Para animales vivos, o sea, animales que van para el sacrificio,
junio, del 2020, menos 20 centavos, agosto, menos 35 centavos, octubre, menos 40 centavos, diciembre, menos 80 centavos, y en febrero ya empieza a subir. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que si uno como engordador, ¿qué haría? Bueno, pues espérame, déjame reponer con animales que no me cuesten. Tengo que comprar becerros más baratos para no tener tanto problema o tanta pérdida como la que se puede esperar. Porque estamos hablando, y son centavitos, sí son centavitos, pero son 5,000, 7,000, 10,000 animales en la quincena que manda un feedlot, ¿no? O un corral de engorda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Las exportaciones de México. Aquí tenemos en Colombia, que empezaron en el 2015, en Del Río, en Igle Paz, en El Paso, que ya dejó de exportar porque entró Santa Teresa, entonces ya en El Paso no exporta, Hidalgo, Texas, Laredo, Texas, Presidio. Total, en Texas tenemos todos estos animales que se han exportado. Y en Columbus, Nuevo México y Santa Teresa también son los que más exportan ganado ahorita. Tienen más o menos en Texas 336,000 cabezas, en Nuevo México y Chihuahua 590,000 cabezas, y en Sonora 328,000 cabezas, que es la frontera de Arizona. Total, exportamos más o menos 1,250,000, 1,300,000 cabezas al año a los Estados Unidos por esas fronteras. Y aquí estamos viendo las gráficas de cómo se ha movido. El total en Texas es esta azul, que ha disminuido, y ha subido la amarilla, que es el total. Este es el total de Estados Unidos, y ha subido esta roja, que esta roja es el total de Nuevo México, porque se ha cruzado mucho por Arizona y Chihuahua, ¿no? Entonces va fluctuando, pero al final del día hemos estado exportando cuando más 1,405,000 cabezas o 1,446,000. Estos son machos y hembras, y aquí 1,255,000 cabezas. Entonces necesitamos entender el mercado también del ganado comercial y de la exportación. Y aquí me gustaría decirle que nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar. Entonces necesitamos escuchar qué nos dice el mercado, qué nos dice nuestro rancho, qué nos dicen nuestros animales, qué nos dice nuestra tierra, qué nos dice nuestra economía. O sea, necesitamos escuchar todo eso para entender y no para ver con qué salimos o con qué contestamos. Entonces, aquí dijo Albert Einstein, solo un tonto espera tener resultados distintos haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora. Dejemos de ser tontos, actuemos distinto para obtener distintos resultados. Y si se le hace caro invertir en capacitación, pues pruebe con la ignorancia, esa es gratuita. Y aquí tenemos a dónde va nuestro producto final, que va a los corrales de engorda, el que produce sementales, produce ganado comercial, y acá vamos, acá terminamos. Este es el consumo de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra productividad, termina en una tabla en un restaurante. Muchas gracias. Aquí estamos con 1 hora y media de presentación.